podcast fue transmitido el 27 de marzo del 2023 y es parte de Rod Productions. ¿Qué demonios pasó con el contenido que consumimos? Siempre nos quejábamos de lo que nos daba Televisa y TV Azteca. Programas como Ventaneando, La Oreja, Historias Engarzadas y demás. Ahora, en pleno 2023, tenemos absolutamente lo mismo. Una serie de contenido audiovisual que utiliza las ideas regurgitadas de lo que consumían nuestros padres y abuelos, pero aún mucho peor. En la actualidad tenemos podcasts como los de JP Martínez. ¿Todos tienen las oportunidades que todos? No, nunca. Es que no sé. No. O sea, oportunidades tal vez no. Luisito Comunica, Juan Pazurita, Jacobo Wong. Es una chinga grabar un podcast, parece que está más... Sí. Parece que está a gusto y que está bien fácil. Es hacer un podcast y dices, puta, es que yo no tengo pinche vato, yo no tengo micrófonos. Perfecto, pues vamos a buscar un puto jale, agachar la cabeza y jalar cabrón hasta que haya el varo para conseguir el puto micrófono. Y todas esas personalidades genéricas que viven en una realidad distorsionada de la generalidad de México. Hay otros cuantos, como Roberto Martínez, que no son un problema, pero terminan siendo un suplicio por los mamadores que son. Y todos, pero todos los mencionados anteriormente comparten una característica. Ellos creen ser revolucionarios. Hay demasiada gente, no mucha, no varias, hay demasiadas personas que se han inspirado por ver estos podcasts para crear ellos los suyos. Está cool. Pero demasiada, güey. Pues qué chingón, güey. Al Pero chile. demasiada. Sí, hasta vi que... Yo empecé el mío porque tú... Ellos creen haber inventado ese estilo de podcast en donde tienen un invitado, generalmente famoso o con una historia desgarradora, con el cual tienen una charla que termina siendo atractiva para el usuario final, porque el escucha está interesado en el famoso en cuestión, no en el entrevistador, que todo el tiempo tiene reacciones exageradas y comentarios monosilábicos que solo entorpecen lo que tú como oyente quieres escuchar, que es al invitado. Lo irónico de todo eso es que este formato ya existía desde el 2009 por su máximo exponente Joe Rogan. Un comediante y presentador gringo que ha publicado más de 1900 episodios y que se mantiene vigente hasta la actualidad. Es más, les invito a que hagan una búsqueda en YouTube. En una pestaña busquen Joe Rogan y en la otra busquen el podcast de Roberto Martínez. Se van a dar cuenta que las miniaturas de sus videos son absolutamente iguales. Y podrían hacer lo mismo con cualquier otro podcast de la actualidad. Y no me malentiendan. Yo también consumo podcasts, como La Cotorrisa, Leyendas Legendarias, Relatos de las Noches y demás. Los cuales utilizan fórmulas implementadas en el pasado, pero lo que los hace especiales es que ellos las hacen encajar con el contexto actual. Y eso está bien. Pero a final de cuentas, creo que se ha perdido la esencia de los podcasts. Para entender por qué todo se está yendo a la verga. ¿Qué? No puedo decir verga. Carajo. Ok. Para entender por qué todo se está yendo al carajo, tenemos que entender primero qué diablos es un podcast. En su esencia más pura, el podcast es un contenido en audio, disponible a través de streaming o un archivo descargado. Un formato de baja demanda en donde el usuario lo escucha donde y cuando desea hacerlo. El nacimiento del podcast fue en 2004. En ese entonces era simplemente una innovación tecnológica que le hacía la vida más fácil a las emisoras de radio. Esto porque ayudaba a la difusión de sus programas. Las estaciones podían publicar su contenido en internet y los oyentes descargarlos a su conveniencia. Porque sí, antes no todos teníamos acceso al internet mediante un dispositivo móvil. Es más, ni siquiera existían los celulares como los conocemos hoy en día. Y para poder escuchar algo, lo teníamos que descargar de fuentes muy poco confiables. Ahora, como en toda historia, hubo una persona prestando atención. Conocido como el padrino de lo que conocemos actualmente como podcast, es un tipo llamado Adam Curry, que incursionó en esas oscuras y desconocidas ondas del internet. Por allá del enero del 2005 fundó una compañía con su compañero Ron Bloom, llamada Podshow. Actualmente es conocida como Mivio, una compañía que se encarga de hostear y proporcionar podcast. A Adam se le da el crédito de haber popularizado el podcast como un medio de información fuera de lo convencional. Así es, niño. El podcast no lo inventó ni Carlos Muñoz, ni Diego Rusarín, ni ninguno de tus famosos favoritos. ¿Podcast? Ya dije esa palabra al menos 10 veces en este capítulo, ¿no? Pero, ¿realmente qué significa? La palabra podcast, inventada por el periodista Ben Hammersley, es la contracción de iPod y broadcast. Porque sí, los podcasts antes solo se podían escuchar usando iTunes, descargando los archivos de audio y almacenándolos en tu iPod.
Así que, ahora cada que escuches podcast, sabrás que viene de la contracción de iPod y de broadcast, podcast. En el México del 2005, antes de que estuviera de moda tener un podcast, solo existía uno, el podcast de Olayo Rubio. El Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación presenta la primera temporada del podcast de Olayo Rubio, promoviendo los medios alternativos sin censura. Gracias, muchas gracias por bajar este podcast. Sin ustedes no podríamos producir estos mensajes que pretendemos difundir semanalmente. Gracias por todos sus comentarios. Muchas... A ver, el teléfono. Permítame. Vamos a ver quién está ahí. Vamos a ver quién está en la línea telefónica. Bueno. ¿Qué pasó, Layo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Para qué me preguntas cómo estoy si te vale? Si te vale, güey. Pero ¿por qué me dices eso? No, claro que no me vale. Claro que sí. Claro que no me vale. Claro que sí. Te vale, cabrón. Te mando mail a tu MySpace y al otro mail y nomás no me contestas. Chale contigo. Es que a veces no puedo contestar todos los mails, o sea, es complicado. Cállate. Oye, pero no tienes por qué ser tan agresivo, o sea... Ya no voy a bajar tus podcasts. Pero, o sea, yo creo que... Digo, no sé, también déjame explicarte también qué pudo haber pasado. Nel, ya mejor ahí muero, Layo. Vale madre, me cae. No, pero a ver, espérate. Insisto, podríamos platicar esto para que no te quedes con esa impresión, digo... Ahí te beso, Layo. Bueno, les decía, la retroalimentación es fundamental para que juntos continuemos con este proyecto. ¿Esto es un proyecto? El cual es un monólogo de máximo 15 minutos con sampleos muy musicalizados y una edición muy limpia. Olayo terminó fundando su empresa Convoy, que se dedica a albergar podcast muchísimo antes de que lo hiciera Spotify. En el 2022, 22 millones de personas en México escucharon al menos un podcast mensualmente. Esta cifra se fue en aumento desde el 2021, y de acuerdo con Global Entertainment and Media Outlook, en 2023 se estima que este tipo de contenido alcance 34 millones de personas. Para 2025, la consultora proyecta que un tercio de la población mexicana, o sea, 40 millones, escucha al menos un podcast al mes. Y pensándolo bien, la era digital facilitó mucho la opción de tener tu propio podcast, sin ningún tipo de limitante, ya sea de tiempo o espacio. Puedes subirlo a plataformas como YouTube, Apple Podcast y la dominante Spotify, en donde el podcast conversacional, o mejor conocido como Chatcast, domina. De ahí le siguen podcasts de narración y en tercer lugar superación personal. Que la verdad es preocupante ver cuántas personas escuchan la última categoría mencionada. Así como los coaches de vida. Amigos, ¿todo bien en casa? El éxito de los podcasts estaba escrito, la verdad. El usuario tiene el control. El usuario elige qué quiere escuchar, a diferencia de la radio. El podcaster... Sí, se les dice así, ¿o no? ¿O cómo debería de llamar a aquellos que tienen un podcast? No lo sé. Por el momento llamémoslos podcaster. El podcaster tiene la seguridad de que el oyente quiere escucharlo. Y en general, el usuario escuchará el podcast en privacidad, habitualmente con audífonos, lo que permite que la voz del locutor le hable directamente al oído. Sí, justo así. Así como mi sexy voz lo está haciendo en este momento. Para mí, la verdadera decadencia de los podcasts empieza cuando esos pseudocreadores de contenido abusan de la supuesta libertad que tienen para decir cuánta estupidez pueden. Y lo peor es que es gente vasta de recursos pero carentes de contenido. Adaptan una idea vieja o gringa y que parece tener poco o nulo esfuerzo. Y de ahí es cuando empiezan a nacer pésimas imitaciones y hacen creer a sus fans que si su youtuber favorito puede, ellos también van a poder. Que están bien cagadas las cosas que dicen él y sus amigos en la peda. O que él podría introducir y conducir una entrevista mejor que lo que lo hace una persona preparada. Y bueno, eso está bien. ¿Quién soy yo para juzgar? Es más, yo ni siquiera estoy innovando. De hecho, estoy usando una fórmula vieja que nunca ha servido para atraer a una gran audiencia, pero que a mí me gusta. Ahora, no busco ser un revolucionario o ir en contra del flujo porque soy un antisistema que lucha contra el capitalismo, no. A final de cuentas, el mundo va para allá y no hay marcha atrás. Lo único que intento es darte otra perspectiva de lo que actualmente vivimos. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos el próximo viernes y gracias por escuchar. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios sucedió? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Lo último que recuerdo es haber publicado el episodio de total nulidad de inmediatamente un destello de luz.
Ese destello de luz me cegó. Un momento. Yo iba a hablar de...